una dimensión, ¿listo? O viaja en una dirección. La dirección en la que viaja se llama dirección de propagación. Ahora, vamos a analizar una onda transversal para que me entiendan mejor. La velocidad y la aceleración que vamos a analizar ahorita son con respecto a la forma en la que vibra un elemento del medio. Suponiendo que este sea el punto de equilibrio del medio, pasa la onda viaja hacia la derecha. Lo que hacen los elementos del medio son esto. ¿Sí me van a entender? Si es no, pues... ¿Cómo, profe? La onda viaja hacia la derecha. Ahora, volvemos al ejemplo del lazo. Usted pintó al lazo un pedazo, lo pintó de negro, le volvió cinta. Y usted está mirando cómo se comporta ese pedazo de lazo. ¿Se acuerdan? Sí, señor, va hacia arriba y hacia abajo. El pedazo de lazo sube hacia arriba y hacia abajo. Entonces, la dirección de vibración es diferente a la de propagación. Para entender esto que les voy a explicar, quedémonos con ese caso, porque pues también está el caso de velocidad y aceleración para cuando es longitudinal, pero para explicarles un poquito más complejo. Entonces, dejémoslo transversal. Lo que vamos a describir es qué velocidad tiene ese elemento que está oscilando hacia arriba y hacia abajo, y qué aceleración. ¿Me hice entender? Sí, señor. Listo. La función de onda que representa la posición ya la tenemos. Es esta de acá. Vamos a colocarla en términos de una función seno. Es una función que oscila. Bueno. Ahora, la rapidez, si yo tengo la función de posición, que me representa la posición de ese elemento para cualquier posición y cualquier tiempo, ¿cómo consigo la velocidad? Derivando parcialmente. Con respecto a t. Se deriva con respecto al tiempo. Entonces, la función de posición la derivo con respecto al tiempo y obtengo velocidad. Ustedes, como ya están duchos en derivación, saben que acá en esta función, la parte que depende del tiempo es el argumento de la función seno. Entonces, tengo que derivar la función seno. La derivada de la función seno es un coseno. Y lo multiplico por la derivada interna. Que esto, como está acá, no depende de t, es 0. Y lo que está aquí acompañando a la t, pues simplemente la derivada sería menos omega, que es lo que sale aquí a multiplicar afuera a todo el resto. ¿Sí me siguieron en ese cálculo? Sí, señor. Sí, sí, señor. Luego, para la aceleración se hace otra vez lo mismo, se deriva de nuevo con respecto al tiempo. Si derivo esta expresión de nuevo con respecto al tiempo, ustedes van a derivar a coseno y obtienen menos seno. ¿Listo? Y por la derivada interna, entonces eso va a haber ahí un producto de signos, va a quedar aquí un menos, acá queda omega al cuadrado, bueno, ahí eso ya lo pueden ustedes hacer otra vez y verificar a dónde se llega. Ahora les pregunto, tanto velocidad como aceleración son funciones coseno y seno. ¿En qué puntos adquieren valores máximos y en qué puntos adquieren valores mínimos? ¿Cómo, profe? Cuando el coseno da 1 y el seno da 1. Es Cuando valor el coseno máximo. da 1 y cuando el seno da 1 son máximos, ¿listo? Vamos a quedarnos con los máximos. Si obtenemos para los máximos, la magnitud de un máximo es la velocidad máxima en el caso de la velocidad. Y para el valor máximo de la aceleración, pues obtenemos esto de acá, que es para cuando el seno de kx menos omega t me da 1. ¿Listo? Entonces lo que ustedes ven acá es una cantidad a la cual se está modulando con una función seno. ¿Listo? Entonces, no es que la aceleración esté valiendo entre menos 1 y 1. Es que esta cantidad está modulándose por un factor de menos 1 y 1. A veces está en menos 1, a veces está en 1, a veces está en el intermedio. Y eso se multiplica por lo que valga la amplitud y la velocidad angular al cuadrado. ¿Me hice entender ahí? Sí, señor. Vamos a observarlo en gráficas. Pero presten la atención más a la gráfica, que es donde necesito que me entiendan. En la gráfica se está especificando la posición. Dígame, Joiner. Profe, es que a nosotros no nos deja grabar, sería que tú puedes hacer tan amable de pues, grabar. Ya me acordé usted de eso. Tengo que mirar si lo voy a hacer o no. Todavía no lo he decidido. Ah, Profe, lo que pasa es que usted, como nos tiene a todos como invitados, no tenemos el privilegio de grabar la sesión.
Pues Ok. en Zoom, o lo que hacían otros estudiantes, no sé cómo lo hacían, pero ellos lo grababan, no sé cómo hacían. No, yo El ya caso es Graba la que pantalla. estoy tenía ya que complicar grabando. la vida con eso. Profe, una pregunta. Bueno, dos, yo ya estoy grabando la clase, ¿sí? Esto, dos, ¿usted va a compartir estas diapositivas? Ya No las sé qué está comparto. hablando, que es que no alcanzo a ver acá. A Omar, ver. Omar, ¿usted ya revisó el plan? no, Revíselo. listo, gracias. Bueno, listo. Entonces acá continuando. Eh, Acá están graficándose la posición de un elemento del medio que está oscilando, pero entonces en vez de Y colocaron X, pero es la misma vaina. No se pierdan por eso pendejada. Entonces, el punto de equilibrio está representado por esto. Entonces, si yo hago esto, ustedes ven que la tapita sube y baja. Eso es lo que hace un elemento del medio al oscilar, sube y baja. Si yo grafico eso en el tiempo, es como si yo corriera esto de esta manera. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, señor. Es una gráfica de precisión para respecto al tiempo. Esa es la gráfica de la posición con respecto al tiempo de la forma en la que oscila un elemento del medio, ¿bueno? En una onda. Y ahí está. Entonces, ustedes ven que tiene valor máximo de ¿cuánto? La amplitud máxima, la amplitud positiva. Y hacia abajo, La amplitud tiene negativa. menos A, ¿listo? Entonces, oscila entre esos dos valores. Pregunta cauciosa ahí rapidito. ¿Cuál es la distancia entre un valle y una cresta? Dos veces la amplitud. Dos veces la amplitud. Esa es la separación. Entonces mide desde aquí, desde un valle hasta una cresta, dos veces la amplitud. Una amplitud está acá y otra amplitud está acá. Bueno, ahora, esto se representa también completamente con una función seno. ¿Listo? La manera en la que oscila es una función seno. Si revisamos la función de la velocidad, tiene un comportamiento también oscilatorio, pero para este caso se representa como un coseno. Si recuerdan, nosotros habíamos derivado la función de posición y obteníamos un coseno. El valor donde inicia es un máximo. Y ese máximo está representado por el valor que hallamos allá máximo, que era omega por la amplitud, la velocidad angular por la amplitud. Mismo tema, pero ustedes tienen que caer en cuenta de lo siguiente. Si yo tengo esta etapa oscilando hacia arriba y hacia abajo, ¿dónde tiene valores mínimos la velocidad? En la amplitud. ¿En dónde? Límites. En los límites de la amplitud. Para llegar al. En los límites, sí, especifique mejor. ¿Dónde? Cuando el seno vale 1. Cuando 0 vale 1, ¿qué más? Mire el lapicero. ¿Dónde tiene valores mínimos la velocidad de lo que yo estoy haciendo? Cuando y es igual a la amplitud. Cuando y es igual a la amplitud, eso está bien. Pero entonces coloquémoslo en términos de que todo el mundo lo entienda. Cuando la posición es igual a la amplitud. Cuando lo posiciono, otra vez, colóquelo para que lo entienda su abuelita. Cuando, cuando la presión es máxima. ¿Eso lo entendería una abuelita? A ver, ayúdenle a uno solo que está en clase. Cuando está en la parte más alta o en la parte más baja. Cuando llega a los extremos del movimiento. Eso, pues, un extremo sí lo puede distinguir cualquiera. Llega hasta arriba, se detiene. Llega hasta abajo, se detiene. ¿Sí me hizo entender? Entonces, para cuando la amplitud del movimiento es máxima, la velocidad se hace cero. Y eso es lo que se observa ahí. ¿Listo? También cuando, se puede decir que cuando llega a los extremos. ¿Dónde entonces la velocidad es máxima? Cuando está en el medio, en la posición. En la posición del medio, en la posición de equilibrio. Eso es lo que está ahí. Entonces, eso es lo que se grafica o se puede observar acá, que pues es el comportamiento que tiene la velocidad. Y la aceleración es algo similar. También tiene un comportamiento senoidal, para este caso, y pues toma valores máximos y mínimos proporcionales a la amplitud. Ahorita, con una simulación que yo les voy a mostrar, ustedes van a caer mejor en cuenta con eso. ¿Me están viendo bien? Confirmo recepción. Sí, señor. Sí, está una gráfica. La cámara. Sí, la cámara se le congeló. A mí. Sí, profe. Lo agarran Está a la- bien. Ah, sí. Pero les platico que acá pudo haber sido un inconveniente de
Ajá. Dame un minutico. Que acá yo tengo una logística desplegada medio rara. Bueno, hasta ahí. ¿Está viendo la diapositiva? Tampoco. No. Una diapositiva la quitó. Ese Meet tiene sus detallitos. No tanto es el Meet, yo me he dado cuenta, son los navegadores. ¿Los No son, navegadores? no son compatibles con algunos, o sea, presenta problemas con algunos navegadores. Pero Por si ejemplo, presenta Firefox. conflicto con Chrome, o sea, se pelean Ah, entre no, hermanos. sí, está en Chrome, no. En Firefox sí me molestaba. No, está en Chrome. Es que pues, es una herramienta de Google. Lo ideal es utilizarlo con otra herramienta de Google. La última versión de Chrome tiene algunos problemas con el renderizado de páginas. ¿Será eso? Es probable. Bueno, yo no sé. En todo caso, pues tiene ahí sus detalles. Vamos a ver. Vamos a revisar la analogía que existe entre el movimiento circular y los movimientos oscilatorios sinusoidales. Bueno, ustedes recuerdan el movimiento circular uniforme, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? ¿Todos? Pero Sí, yo señor. me debo compartir. Sí, necesito mostrar acá otra cosa. Vamos a recordar un poco sobre lo que es el movimiento circular uniforme. Entonces, el movimiento circular uniforme es un movimiento en el que la partícula o lo que yo estoy mirando describe una circunferencia. Así, ¿no? Entonces, lo que vamos a observar acá es la manera en la que describe la circunferencia o la trayectoria se va a reflejar acá en esta gráfica. Y en esta otra gráfica vamos a ver el valor de la posición, tanto en X como en Y, en la medida de que transcurre el tiempo. ¿Listo? Entonces, la posición inicial, ¿cuál es? 0, 0, 0, 0, 0 es en este punto, ¿eso es correcto? 0. Está en 0 y X. 0 y X. ¿Por acá? ¿O más allá? ¿O más acá? X también es aquí. No, en Y está en 0 y en X está en 2. Suponiendo. X vale 2. ¿Listo? Ahí dice, el radio vale 2. Entonces sería 2,0. Ahora, si ustedes ven, acá hay un puntico rojo. Si alcanzan a ver, ¿no? Sí, señor. Listo. Ese puntico rojo representa la coordenada X. El que está perdón, al revés. El que está aquí abajo representa la coordenada Y y el que está aquí arriba representa la coordenada X. ¿Ya lo vieron? Sí. Sí. Ahora, fíjense en lo que hacen esos dos punticos. Des en cuenta que la coordenada en X y la coordenada Y varían dependiendo de cómo se está moviendo la flecha. ¿Sí? Aumentan y disminuyen, aumentan y disminuyen. Voy a irme con la coordenada X porque resulta que las diapositivas también están así, entonces para que no me vayan a perder de nuevo. Supongamos que este es el punto de equilibrio de... ¿Sí? ¿Ustedes me están viendo en la cámara o cuando yo proyecto? Sí, ya. ¿Sí? Ya. Ah, bueno, listo. Este es el punto de equilibrio. Y aquí hay un elemento oscilando, ¿sí? Un elemento del medio en el que se está transportando la onda, que está oscilando. Y ustedes se dan cuenta a la flechita que se está pintando en el eje X, ¿qué hace? Varía de mínimo a máximo. Va de un mínimo a un máximo. Bueno, y con respecto al ejemplo de la onda que venimos estudiando, ¿cómo se comporta? De derecha a izquierda. Derecha, izquierda. Traducción es la misma vaina. ¿Sí o no? Están viendo el eje nomás, pero es lo mismo, sí. Sí, o sea, cambié el eje, pero es que ustedes si le cambian el eje no tienen que perder, es la misma vaina. Entonces, fíjense cómo se comporta la flecha en X. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Describan lo que están viendo. Va de un máximo positivo a un mínimo negativo.
a un máximo, o sea, va de amplitud a cero. Listo, descríbanlo en palabras más simples. Aumenta y disminuye. Aumenta y disminuye, va de un lado al otro. Listo, aumentando y disminuyendo. Ya, o sea, no se compliquen la vida. Revisen ahora la gráfica acá. Esta es la gráfica en el tiempo. ¿Sí ven cómo se está comportando? Sí, cuando uno es máximo, otro es mínimo. Sí, tienen valores como, entre comillas, no se puede decir que contrarios, tienen un desfase, pero no son contrarios. Pero entonces es que acá no puedo quitar una de las dos para que vieran solamente la de X. No la puedo quitar, si la pudiera quitar la quitaría. Pero ustedes ven que está haciendo ¿qué? Una función ¿qué? Sinusoidal. Sinusoidal. Ahora vamos a ver cómo se comporta la velocidad ahí. ¿Sí ven la velocidad? ¿Sí habían observado ustedes cómo se comporta la velocidad en un movimiento circular? No, por primera vez. Se las presento. Ahí está. El vector de velocidad es tangente de la trayectoria en todo momento. Como es tangente, tiene componentes en X y en Y. Como nos estamos dando cuenta en cómo se comporta en X, dense cuenta de la flechita horizontal. Miren dónde es más grande y miren dónde es más pequeña. Cuando está en 90 grados, cuando llega al punto 2 de Y. Pónganle cuidado. Cuando esa flechita pasa por este punto, es máxima, y también cuando pasa por este punto. Lo único es que tiene direcciones contrarias. ¿Sí la ven? Sí, señor. Cuando llega a estos puntos de acá, que es donde estamos analizando nosotros la amplitud, toma el valor de 0. Entonces, en los valores de amplitud máxima, la velocidad vale 0. Acá en este punto. ¿Sí la ven? Sí. Listo. Entonces, es lo mismo. Ahora, revisemos la aceleración. En un movimiento circular uniforme, la aceleración es centrípeta, pero tiene componentes en X y en Y. Fíjese en la componente X. ¿Cómo se comporta? Es contrario a la velocidad. Es contrario a la velocidad. El máximo. En estos puntos de X máxima acá y acá, la aceleración también es máxima. ¿Sí la ven? Y pues la gráfica que la representa está aquí. Esta es la función de la aceleración en el tiempo. Y se comporta como una función seno. Ahí se ve mejor lo que yo trataba de explicarles en las gráficas. ¿Sí se entiende ahora mejor? Sí, señor. Listo. Ese era el chiste con esta vaina. Ahora volviendo a las diapositivas. Lo que tengo yo acá en la diapositiva es lo mismo. ¿Sí la ven? Sí, señor. Bueno, entonces acá decimos que es una comparación del movimiento armónico simple con el movimiento circular. Lo que vamos a hacer acá es identificar cómo este tipo de movimientos se comporta de manera cíclica, tiene un periodo y es muy bonito, es armónico. Bueno, observen el punto P. Inicialmente está a una distancia angular phi del eje X. Tiene una amplitud o una distancia radial, como lo quieran ustedes ver. Para no ir como saltando tanto entre término y término, es la misma amplitud, ¿vale? Acá está la amplitud. Esa amplitud también es el radio, pero yo creo que no me van a perder con eso. Hagamos cuenta que el punto se movió de aquí hasta acá. Entonces, eso lo va a hacer a cierta velocidad angular. Y pues va a tener coordenadas en X y Y que van a describir la posición de ese punto P. Lo que es la distancia angular va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo. Eso es algo que ustedes ya conocen. Luego está la velocidad, que esta es la representación de lo mismo que estábamos viendo allá. ¿Listo? Simplemente que la dirección de oscilación que nosotros vamos a estudiar en este caso es X. Entonces, esto representa la velocidad del elemento que está oscilando para ese punto. Lo mismo con la aceleración. ¿Listo? Eso sería básicamente lo que vamos a observar ahí. Ahora, tienen ciertas características y nosotros de acá vamos a definir algo que se conoce como lo que es movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple cumple con que la posición, la velocidad y la aceleración son descritos por una función senoidal.
La aceleración es directamente proporcional a la posición y el periodo y la frecuencia son independientes de la amplitud. Además, se supone que un movimiento armónico simple siempre cumple ciclos iguales para todo tiempo, siempre es igual. Entonces es como una pequeña idealización, ¿sí? Es un modelo un poco ideal. Vamos a ver casos particulares. Diga, Andrés. No, que es un ejemplo simplificado para poderlo entender mejor. ¿Cómo? Es un modelo simplificado para poderlo entender mejor. Sí, o sea, lo que hacemos nosotros es simplificar los modelos para poderlos entender. Pero, sin embargo, esa simplificación tiene muchísima aplicación y es bastante, o sea, bastante utilizada y pues es útil, ¿sí? Ahora, yo creo que eso es básicamente lo que tenemos que decir sobre eso. Entonces, vamos a entrar a ver casos particulares, pero primero, espérenme un minutico porque el agua se me acabó. Muy bien, ya volviendo acá. Bueno, vamos a comenzar a estudiar los diferentes casos que encontramos o los diferentes ejemplos que vamos a encontrar para el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple debe cumplir con lo siguiente, y es que debe ser solución de esta ecuación. Esta ecuación es una derivada de segundo grado, homogénea, y se conoce así, como ecuación diferencial homogénea de segundo grado. Perdón. Entonces, las soluciones para esta ecuación son funciones armónicas, son funciones que se comportan de manera sinusoidal. Son funciones seno y coseno. Entonces, para cuando ustedes ven esto en su curso de cálculo multivariable o ecuaciones, llegan a una solución que tiene ambas, tiene senos y cosenos. Nosotros nos podemos quedar con una de las dos, nos vamos a quedar con la solución que es de la forma coseno. También sirve un seno, ya sabemos eso. La idea es que esta ecuación satisface la ecuación diferencial homogénea de segundo orden, y eso es característico de un movimiento armónico simple. Ahora, también tenemos que, pues, para conseguir la velocidad del movimiento armónico simple, hacemos lo mismo que veníamos haciendo anteriormente, derivamos. Bueno, entonces acá se deriva, se obtiene la velocidad, que tiene un valor máximo también, y la aceleración, que la aceleración pues también se consigue derivando otra vez con respecto al tiempo. Ahora, tenemos un periodo que también es característico del movimiento armónico simple, que siempre va a ser el mismo, va a tener un valor constante, es 2pi sobre la frecuencia angular, y la frecuencia que es el inverso de este anterior. La frecuencia angular resulta que toma una forma dependiendo de los parámetros propios del sistema que estemos analizando. Entonces, vamos a revisar cómo se halla para cada caso. El primer caso es el sistema masa-resorte. ¿Sí conocen el sistema masa-resorte?
Sí, señor. Listo, entonces, pues, ya lo habrán visto, lo habrán trabajado. El sistema masa-resorte consiste de una masa y un resorte. Entonces vamos a mostrar acá un poco mejor cómo sería el comportamiento de eso. Entonces, vámonos acá. Acá está. Este de acá. Pero cuando ustedes no entiendan algo, les quede difícil imaginarse algo que uno está explicando, pues nada, busquen en internet. Ahorita tienen ustedes esa alcahuetería, cosa que uno no tenía. Yo no podía decir, no, es que me voy a buscar la simulación de yo no sé qué cosa, de qué, no había nada de eso. Apenas estaban empezándose a diseñar. Entonces vamos a ver acá cómo se comporta un sistema masa-resorte en situaciones ideales. En la vida real usted agarra una masa y un resorte, le cuelga la masita al resorte y eso va a empezar a oscilar. Pero con el tiempo se va a detener. Significa que el valor de la amplitud va disminuyendo con el tiempo. Eso es debido a que la energía del sistema se disipa a través del aire. ¿Listo? Por la viscosidad del aire, pues hay una resistencia y esa resistencia disipa energía. Acá estamos en el país de las maravillas, por lo que si yo le cuelgo acá una masita y eso empieza a oscilar, nos podemos estar toda la mañana viendo cómo eso oscila. Porque pues la simulación está configurada de esa manera. Aquí hay una parte donde yo puedo incluir viscosidad o rozamiento y pues van a observar ustedes cómo se amortigua el movimiento. Pero para este primer caso que vamos a estudiar, esto oscila de manera indefinida. Los valores de amplitud son los mismos y si ustedes ven, por ejemplo, yo pinto acá la posición de equilibrio, ahí está. Esa es la manera en la que un movimiento oscila y es un movimiento armónico simple. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Bueno, entonces, para el sistema masa-resorte, ustedes van a ver ahí la gráfica de la posición de la masa con el tiempo, que ya la he tratado de explicar varias veces, yo creo que ya me la entienden. Esto es como si yo le tomara foticos a la masita y las colocara una al lado de la otra, en la medida de que avance el tiempo. Si ustedes ven ese comportamiento expresado en el tiempo, es como una función seno, ¿cierto? ¿Sí las alcanzan a detectar o no? Sí, señor. Ahora, ya entrando a estudiarle en más detalle. Si yo les pregunto a ustedes qué es lo que hace que esa masa se mueva o ese sistema se mueva, ¿qué me dirían? Por ¿Qué hace que eso se mueva? la resistencia, La gravedad y la resistencia del resorte. La resistencia del resorte. Pero la resistencia del resorte, La ¿es resistencia del acción o es resorte reacción? y la masa de del objeto que le ponga. La masa del objeto. Esto Está empuja. relacionada, pero no es directamente responsable. no, es la fuerza que se le aplica. La fuerza que se le aplica. No, perdón, esto es la gravedad, la fuerza de gravedad con La respecto a la fuerza masa. de gravedad. O el peso, que es Es otra el cosa, peso. ¿sí? El peso es igual a la masa por gravedad, sí, señor. La masa es la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Por sí sola, pues no es directamente responsable de que eso se empiece a mover. Si ustedes observan o observaron lo que les mostré en la simulación, yo coloqué la masa. ¿Listo? La coloco ahí. Ustedes pueden hacerlo en la casa si quieren. Y la sueltan. ¿Qué es primero? ¿Qué pasa primero? Va a caer. Va a Ah, caer. va. Estira el resorte. Estira al resorte. Entonces, la acción es el peso de la masa, estira el resorte. Ahora, ¿cuál es la reacción? Contracción. La del resorte, la resistencia del resorte. La contracción que va a sufrir el resorte. El resorte, por su naturaleza, tiende a volver a su posición original. O sea, ejerce una fuerza que hace que el sistema se regrese hacia arriba o que el resorte se contraiga. Esa fuerza se le conoce como fuerza de restitución y nace a respuesta del peso. ¿Listo?
esa fuerza de restitución pues depende de la naturaleza del resorte, depende de la constante elástica y depende de lo que se haya estirado el resorte. ¿Sí me hice entender? Sí. Listo. Entonces, la fuerza de restitución, como ya dijimos, es una fuerza que va a depender de las características propias del resorte, que son la constante elástica y el estiramiento. Esta fuerza se describe completamente por la ley de Hooke, y ustedes ya también la han visto bastante, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces esta es la fuerza responsable del movimiento o del comportamiento del sistema. Bueno, entonces ya tenemos la fuerza de restitución. Ahora, vamos a analizar la dinámica del sistema. Si ustedes recuerdan de su curso de Física 1, cuando uno hablaba de dinámica, ¿qué quería mirar? ¿Ustedes alcanzaron a ver Física 1 virtual? No. No, pues es la, o sea, la variación del espacio con respecto al tiempo, ¿sí? Sí, está involucrado, pero ¿qué es dinámica? Variable. Variable. ¿Qué más? El tipo de movimiento. El tipo de movimiento. Los Recuerden- tipos de movimiento, profe. Algo ¿Que hay famosísimo aceleración? Que hay aceleración, sí, ¿qué más? ¿Ustedes se acuerdan de las conocidas leyes de Newton? Sí, Sí, señor. Pues allá tenemos la fuerza acá. ¿Se acuerdan de las leyes de Newton? Sí, señor. ¿Qué dicen las leyes de Newton? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa es la ecuación fundamental de la dinámica y es la que vamos a aplicar. La fuerza de restitución es igual a la masa por aceleración porque este es un sistema que se mueve. ¿Listo? Tiene aceleración. Es una masa que está acelerando. Se puede igualar a la fuerza de restitución. Como yo ya tengo la forma de la fuerza de restitución, pues la reemplazo. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, señor. Señor. Luego, despejo la aceleración porque resulta que yo quiero describir la posición de esta masa con respecto, o mejor dicho, la posición que da el comportamiento del sistema. Y resulta que esa posición está aquí en esta X, pero también está en la aceleración. ¿Ustedes saben cómo está presente acá en esta aceleración? La verdad. ¿La gravedad? Podría ser, pero no. ¿Qué más? La velocidad con respecto al tiempo. La velocidad con respecto al tiempo. Ahora, si yo quiero colocarlo en términos de la posición. ¿Cómo se relaciona posición y aceleración? La segunda derivada. La segunda derivada con respecto al tiempo. ¿Listo? La aceleración es la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. En este caso, el estiramiento del resorte. Si yo llego y tomo esta expresión y se la coloco aquí, ¿a qué se les viene pareciendo a ustedes esto? La ecuación del movimiento es muy simple. La ecuación diferencial homogénea de segundo orden que representa un movimiento armónico simple o que, pues bueno, cuya solución es un movimiento armónico simple. Y aquí está. Ahí ya le dimos la forma. La despejamos y la igualamos a cero. Ahora, la solución es una función armónica cosenoidal. ¿Listo? Tiene amplitud, tiene frecuencia angular y de pronto puede tener un factor de fase. Si nosotros agarramos esta ecuación y la comparamos con esta ecuación general, ¿qué pueden concluir? Que omega al cuadrado es igual a K sobre M. Exactamente, omega al cuadrado es igual a K sobre M. La frecuencia angular al cuadrado es igual a la constante elástica del resorte sobre la masa. Y eso despejándolo, pues ya sería esto. Como yo ya tengo la frecuencia angular, yo puedo escribir el periodo y puedo escribir la frecuencia. Si ustedes se dan cuenta, resulta que esas últimas tres cantidades quedan escritas en términos de los parámetros propios del sistema. Constante elástica y masa que está suspendida en el resorte. Entonces dependen de esas dos que son parámetros propios del sistema. ¿Me hice entender? Sí, señor.
Ahora, preguntas pendejas que comienzo a hacer. Ustedes observando la expresión para el periodo. Si yo les digo a ustedes que yo en vez de colgar 300 gramos, cuelgo 1200. O sea, coloco 4 veces la masa. ¿Qué pasa con el periodo? Se extiende, se vuelve más largo. Se va a hacer Se más vuelve más largo largo. ¿Cuánto? Se vuelve más largo. ¿Cuánto? a medida que aumenten la masa. Por procesar la masa, ¿sí? Aumentó 4 veces. Raíz de la masa. Raíz de la masa. Se extiende. Se duplica, profe. Se duplica. Miren por qué. Si Raíz de yo 4 a es esta, 2. a esta masa la multiplico por 4, o sea, la aumento 4 veces, resulta que va a quedar acá 4 veces m. Y si yo saco a la 4 de la raíz, me queda convertido en un 2. Y ese 2 multiplicando todo esto, me está diciendo que se duplica el periodo. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Jueguen con eso, porque ustedes deben entender completamente la dependencia de unas cantidades con las otras. ¿Qué pasa si aumento la masa? ¿Qué pasa si la disminuyo? ¿Qué pasa si aumenta la constante elástica? ¿Qué pasa si la disminuyo? Y así sustantivamente. Bueno, pasemos a este otro ejemplo. Este otro ejemplo es el del péndulo simple. Dícese de péndulo simple porque es bien simple, ¿no? ¿De qué consiste un péndulo? La masa ya acuerda. Una masa y una cuerda. Yo llego y suspendo una masita con una cuerda. ¿Listo? Para este caso vamos a colocar o vamos a hacer unas consideraciones. Vamos a suponer que estamos en el país de las maravillas y ese sistema no pierde energía por rozamiento. Entonces ustedes llegan, agarran ese péndulo, lo sacan de la posición de equilibrio y lo sueltan. ¿Eso qué va a comenzar a hacer? Movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple, pero describe lo más sencillo. Me va a girar de un lado al otro. Oscila de un lado al otro. ¿Qué trayectoria describe? Un arco. Un arco. Un arco. Más exactamente, un pedazo de arco, una longitud de arco, ¿listo? Ese arco es la trayectoria. Bueno, ahora vamos a hacernos unas preguntas un poco más filosóficas. ¿Por qué se mueve el péndulo? Por la La fuerza. gravedad. Quiere Por la la masa gravedad. volver al centro. O sea, la masa Porque se quiere aplica una esto. fuerza. Ajá. Por Es la más componente. Por exacto el decir peso, que es una por el fuerza. peso del péndulo, quiere volver al punto de equilibrio. Todo lo que han dicho está bien, en parte, pero hay que plantearlo mejor y analizarlo un poco más. Porque Por la resulta componente que en X, ¿no? por la componente en X del peso. Porque resulta que uno de entrada dice, bueno, lo que provoca el movimiento es el peso, pero el peso está en esta dirección. Resulta que ustedes si observan la bolita, la dirección de la trayectoria es tangente al arco. Bueno, entonces en ese punto es perpendicular. O bueno, en parte puede ser perpendicular. Entonces, las fuerzas que causan movimiento son las fuerzas que están en la misma dirección del movimiento. ¿Listo? Esas son las responsables del movimiento. Si está en otra dirección perpendicular, no es responsable del movimiento. ¿Sí me hago entender? Analicémoslo un poquito más acá. Resulta que ya sabemos que la trayectoria es una longitud de arco. El movimiento de la esferita del péndulo se presenta en esa dirección, ¿vale? Entonces, lo que provoca el movimiento es una fuerza. Yo debo hallar cuál es la fuerza que está en esa dirección. Si hago un diagrama de fuerzas y suponemos que el eje X es tangente a la trayectoria, el eje Y es perpendicular y está en la misma dirección de estas fuerzas que están acá. ¿Cuáles son? La tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda. De la masa. La componente. El peso en la. La componente del peso en esa misma dirección, que en este caso es un eje Y. Vamos a colocarlo ahí. El peso por el coseno del ángulo, y ese ángulo es el mismo que está acá. Es la misma separación angular con respecto a la posición de equilibrio. Bueno, entonces ahí está. Resulta que esas dos están ahí. Por lo que estas dos son perpendiculares a la dirección del movimiento. Ninguna de las dos es responsable del movimiento. ¿Sí me hizo entender? Sí, señor. Solamente la componente del peso en X. La que es responsable
es la componente del peso que está en la dirección del movimiento y corresponde a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Esa fuerza cambia en la medida de que se mueve la esferita, porque resulta que el ángulo cambia, ¿cierto que sí? Sí. Entonces va haciendo esto. Y esa fuerza lo que hace es tirar a la masita hacia la posición de equilibrio. Va a tender a tirarla. Por eso se llama una fuerza de restitución. Es como análoga a la que estábamos estudiando ahorita. Es análoga. Bueno, Se pues comporta igual que la velocidad, ¿sí? dígame. Se comporta igual que la velocidad. No exactamente. O sea, en sus puntos extremos va a ser nula o cero. Mínima. No. Si es desde ese punto de vista, no. Porque resulta que tiene un comportamiento acorde a la aceleración. Y la aceleración tiene un comportamiento contrario al de la velocidad. ¿Sí recuerdan de eso? Sí, la aceleración máxima en sus puntos extremos. Exactamente. Significa que la fuerza también es máxima en los puntos extremos. Acá en este punto se puede decir que la fuerza es máxima y la aceleración es máxima. Si quieren colocarlo en términos de aceleración, pues la aceleración es igual a la gravedad por el seno del ángulo. Bueno. Entonces, la fuerza que es tangente a la trayectoria es esta, y es una fuerza de tipo restitutiva, por lo que lleva acá un menos, o sea, la tira hacia la posición de equilibrio y es contraria a la posición, especificándola como la posición de... Ahora se me fue, mira, cuando llega a la amplitud, ¿vale? Listo. Por segunda ley de Newton, decimos que eso es igual a ¿qué? La aceleración. A la masa por la aceleración. Esta es la masa y esta es la aceleración. ¿Alguien me quiere decir por qué carajos está en términos de una S y qué es la S? No creo que la ley, pero se toma un arco pequeño. Una sección de S, arco. Es la Ajá. distancia. exacto, es una distancia, pero en este caso es la longitud de arco, la longitud de la trayectoria que describe el péndulo. Por eso se coloca en términos de S, porque la variación de esa posición se da sobre esa trayectoria. Y pues nosotros conseguimos esa longitud de arco así. ¿Sí recuerdan esta ecuación de algún lado? Sí, señor. Del repaso que yo les hice. La longitud de arco es igual al radio por el ángulo. ¿Cuánto vale el radio para este caso? La longitud de la fuerza. La longitud del péndulo. Porque pues este segmento de arco es un pedacito de circunferencia. Si ustedes le dieran la vuelta completa al péndulo, pues describiría una circunferencia. Pero como estamos solamente tomando un pedacito, eso corresponde a una longitud de arco, que es el radio por el ángulo. ¿Hasta ahí todos vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces reemplazo esto acá. La L, que viene siendo el radio, es una constante. Sale de la derivada. La masa se simplifica de ambos lados de la ecuación, por lo que ustedes ya no lo van a volver a ver. Y tenemos que la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo es igual a menos la gravedad sobre la longitud por el seno del ángulo. ¿Hasta ahí vamos todos bien? Sí, señor. Ay, yo había dañado la gráfica que necesitaba. Terrible. Aquí vamos a hacer una pequeña consideración también que se hace para poder considerar un movimiento armónico simple y que tenga un comportamiento lineal. Bueno, y es que la función seno de teta, que está ahí, si nosotros resolvemos esa ecuación con ese seno ahí, pues no da un comportamiento ni homogéneo ni lineal. Entonces uno hace la siguiente consideración. Uno considera que la función seno para valores pequeños del ángulo es exactamente igual al ángulo. ¿Sí habían escuchado esa aproximación? Sí, señor. Sí, profe. Eso se hace a través de series de Taylor matemáticamente, pero yo les voy a mostrar gráficamente para que ustedes no tengan que matarse en la cabeza. ¿Ven la gráfica que estoy acá mostrando? Sí, señor. Fíjense que esta es una función seno, lo que yo estoy pintando acá. Y una recta trazada tangente a esa función, para valores pequeños del ángulo, que sería por aquí, tiene el mismo valor de la pendiente de esa recta, ¿sí me hago entender?
Sí, sí. Significa que el ángulo tiene el mismo valor de la función seno para estos ángulos pequeños. Entonces se puede alcanzar a través de series de Taylor o pues con el análisis que acabamos de hacer así de forma sencilla. Por lo que podemos decir que para valores pequeños de teta, seno de teta se aproxima a teta. Y pues simplemente colocamos el ángulo ahí, ¿vale? Luego despejamos e igualamos a cero. Adivine para dónde vamos. La ecuación de primer término simple. Ajá. La ecuación diferencial homogénea de segundo grado que me ayuda a representar un movimiento armónico simple, o cuya solución es un movimiento armónico simple. Y por comparación hallamos esto. ¿Qué dice ahí? Que el omega al cuadrado es igual a la gravedad sobre la longitud de la cuerda. La frecuencia angular al cuadrado es igual a la gravedad sobre la longitud. Estos dos parámetros son característicos del péndulo simple. La longitud es más característica todavía. Entonces, queda escrita en términos de los parámetros del sistema, al igual que el periodo y que la frecuencia. ¿Listo? Ahora, les voy a hacer una pregunta para que ustedes empiecen a analizar. Resulta que yo tengo dos péndulos. Los dos péndulos tienen exactamente la misma longitud, pero lo que yo hago es variarle la masa. A uno le coloco 100 kilogramos y al otro le coloco 1 kilogramo. ¿Qué pasa con el periodo para ambos péndulos? ¿Es igual? ¿Es diferente? ¿Cuánto es diferente? Es igual para ambos. ¿Es igual por qué? Porque la masa no tiene nada que ver con el periodo. El periodo no está relacionado con la masa. Exactamente. A pesar de que sea un poco intuitivo, porque sí es comprensible que el primer análisis rápido uno diga, pero ¿cómo así que si yo le coloco una pesa más grande no va a demorar más o qué? Resulta que no. Este análisis arroja que el periodo no depende de la masa. Entonces se puede colocar una masa de 100 toneladas ahí que no va a cambiar nada el periodo mientras mantenga la longitud igual y la posición inicial de movimiento, obviamente la amplitud inicial. Pues tampoco, según concluimos al principio, tampoco depende de eso. Listo, vamos hasta ahí. ¿Qué preguntas hay? No, profe, ninguna de mi parte. Bueno, vámonos por acá entonces con otro ejemplo. Vamos a estudiar el péndulo físico. Para eso nos vamos a imaginar lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen un tablón como el que utilizan para construir una mesa, pero ese tablón tiene la forma que aparece ahí en la diapositiva. ¿Ya se lo imaginaron? Sí, señor. Listo. Resulta que ese tablón tiene una masa que vamos a considerar que está distribuida de manera homogénea sobre todo el volumen del tablón. ¿Listo? Esa es una consideración que es necesario hacerlo. Tiene una distribución homogénea de masa. Bueno, en principio, vamos a suponer eso. Entonces ustedes tienen ese tablón y ustedes quieren colgarlo de una pared. Ustedes agarran un puntillón grande y clavan ese tablón en la pared. Lo dejan de manera de que no haya fricción entre la puntilla y la tabla y que eso se pueda mover libremente. Ustedes lo dejan ahí, resulta que está quietico, pero ustedes lo mueven un poquito hacia afuera y lo sueltan. ¿Qué comienza a hacer eso? Un péndulo. Oscilar. A oscilar. Es más exacto que decir que pendular, porque resulta que péndulo, pues, sí, también vale decir péndulo, dejémoslo así. Entonces comienza a oscilar, ¿vale? Vamos a describir ese comportamiento. ¿Por qué carajos esa vaina oscila? Pues así en simple, pues no está en equilibrio, podemos decir. No está en equilibrio, eso está bien, pero entonces, ¿qué es lo que hace que, si yo lo coloco acá y lo suelto, empiece a oscilar? Profe, la especie de momento que se genera porque el centroide de la masa está no alineado al punto donde colgamos el tablón. Eso está bien, Andrés, y de pronto usted me puede ayudar acá porque tenía esa pequeña duda. Usted cuando habla de centroide, ¿está hablando del centro de masa? Sí, señor. Bueno, ahí hay una pequeña observación que les quiero hacer y que ustedes deben de pronto clarificar.
Y es que, si mal no recuerdo, el centroide hace cuenta o hace referencia al centro geométrico de una figura que es simétrica. ¿Sí es así o no es así? Vamos a salir de la duda. ¿Ven la pantalla? De momento no. No. Ah, pinche porquería. No. ¿Ahora? Y ahora sí. Centro y centro de masa. Tengo la pequeña duda porque es que resulta que cuando uno dice centroide, hasta donde yo me acuerdo, es para cuando yo tengo un objeto simétrico y el centro de masa coincide con el centro geométrico. Entonces, cuando eso sucede, se llama centroide. Vamos a ver. El centroide es un concepto puramente geométrico que depende de la forma del sistema y el centro de masa depende de la distribución de masa de materia. Mientras que el centro de gravedad depende del campo gravitatorio. Bueno, ese último, pues, es como obvio. Sí hay diferencia. Entonces, pilas con eso. Volvemos acá. El centroide coincide con el centro de masa cuando el objeto es simétrico, como una esfera, un cubo u otro así, ¿vale? Pero cuando no sucede eso, resulta que no se denomina centroide, ¿vale? Para que quede esa pequeña aclaración ahí. ¿Sí me hice entender? Entonces, ¿cómo se denominaría, profe? ¿Centro de masa? Centro de masa. Listo, centro de masa. Entonces, para este caso es centro de masa. Bueno, sí, porque ya otro estudiante me había dicho lo mismo. Y yo dije, pero centroide, sí. Y el centroide, pues, coincide con el centro de masa si el objeto es homogéneo, ¿sí? Y simétrico. Este objeto que estamos analizando no es homogéneo en su forma geométrica, entonces no aplica para este caso, ¿vale? Listo, profe, señor, gracias. Bueno, entonces tenemos que acá el centro de masa es este punto que está aquí. Al centro, al punto donde clavamos la tabla, le vamos a llamar pivote. La distancia entre estos dos le vamos a llamar D, ¿listo? Esa distancia D es como un brazo. Y si ustedes ya alcanzan a detectar acá la forma de que viene tomando esto, acá yo tengo un brazo y una fuerza que actúa en el extremo de ese brazo. ¿Ya saben para dónde vamos? Sí, señor. Eso es la definición de torque. Bueno, entonces acá lo que se está experimentando es un torque. El torque es igual al producto cruz entre la distancia y la fuerza, o de manera escalar. Distancia por la componente de la fuerza que es perpendicular al brazo de aplicación de la fuerza, ¿sí? En este caso es la D. O también se puede tomar por el lado de la componente perpendicular de la distancia D a la fuerza, como lo quieran ver, en la misma vaina. A mí me parece más fácil identificar la componente perpendicular de la fuerza al brazo de aplicación o a la palanca. ¿Sí me hice entender? Si se perdieron, hablen. ¿Tampoco? Nada, ¿La llamada? Ah, bueno. Entonces, esta F seno del ángulo representa la componente del peso que es perpendicular a la distancia D y es la que provoca que esto oscile. Entonces, en este caso, lo que provoca que esto oscile es un torque, es el producto entre la distancia y la fuerza que origina el movimiento. Entonces, escrito en términos de lo que estamos expresando acá sería la distancia D, que es la distancia del pivote y del centro de masa, la masa del objeto, la gravedad y el seno del ángulo, que eso viene desde aquí. ¿Vale? Entonces, por segunda ley de Newton, ¿ustedes conocen la segunda ley de Newton para objetos rígidos que giran o que rotan? No, profe. Se las presento. El torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Listo? Y eso a su vez es igual entonces al momento de inercia por la segunda derivada de la posición angular en el tiempo. ¿Vale? Entonces esta es la segunda ley de Newton para objetos rígidos que giran o en rotación. Yo lo que hago entonces es igualar ambos torques. Los igualo y obtengo esta expresión de aquí. Y pues ya saben para dónde va todo esto. Despejamos e igualamos a cero. Y la idea es poder identificar que
el omega cuadrado de este caso. El valor de la frecuencia. De aquí, entonces, comparando con la forma general de la función de la ecuación diferencial, obtengo que la frecuencia angular igual a la raíz de la masa por la gravedad por la distancia sobre el momento angular, que depende estrictamente de la forma de este objeto. Bueno, al igual que el periodo queda expresado de esta manera. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer un análisis similar, pero para otro péndulo que se denomina el péndulo de torsión. Para eso nos vamos a imaginar en este caso un disco metálico grande, grueso, ¿vale? Imagínense ustedes ese disco. Y resulta que en el medio yo le soldé una varillita delgada. Vamos a jugar con una varilla porque creo que el cerebro lo entiende mejor así. Con una varilla. Y esa varilla la colgué del techo. ¿Ya se imaginaron entonces? Sí, señor. Ahora, resulta que yo a ese disco lo voy a empezar a tratar de hacer girar alrededor de la varilla. Yo lo que voy a hacer es correrlo una distancia angular pequeñita y lo suelto. ¿Qué va a suceder? Empieza a girar de un lado a otro. Empieza a oscilar con respecto a la posición o al eje de la varilla. Entonces comienza a hacer esto. Eso como tal también es un movimiento armónico simple en el país de las maravillas, donde suponemos que no hay fuerzas de fricción que vayan a detener ese movimiento. Bueno, la posición inicial pues se da en una posición igual a θ máximo, un ángulo máximo. ¿Listo? De ahí yo lo suelto y empieza a oscilar alrededor del punto P. Para este caso, lo que hace que esto quiera volver a una posición de equilibrio es una torsión o una... Sí, es una fuerza de torsión que ejerce la varilla sobre el disco. ¿Sí me hago entender? Si yo tuerzo algo con una varilla, la varilla va a querer volver a su posición original. Entonces, eso de ahí se describe utilizando la ley de Hooke para la torsión. Es como un torque. Se consigue entonces igual a menos esta letra que se llama K, que es una constante de torsión, por el ángulo que torcí el sistema, sí, que moví el sistema del equilibrio. Hasta ahí, ¿me voy dando a entender? Sí, profe, esa K, ¿de dónde sale? Eso es un valor constante propio del material y del diseño de la varilla. Pues ya entraríamos a ver que es un valor constante que se puede conseguir para esa varilla. ¿Sí me hago entender? O sea, eso depende del material de los dos elementos. De la varilla, más que del disco. Ah, listo, profe. Igual que con el resorte, allá estudiábamos, nosotros revisamos que la constante del resorte dependía del material del resorte y de la forma en la que se construyó. En este caso también depende del material de la varilla y de qué tanta resistencia opone a que eso vaya a ser torcido. Bueno, Listo, profe. luego pues utilizamos de nuevo la segunda ley de Newton para el caso de este caso que es un torque. Igualamos, despejamos, igualamos a cero y por comparación, ¿qué hallamos? Que la frecuencia angular La frecuencia. sería la constante sobre La constante de torsión, acuérdense de eso, constante de torsión sobre el momento de inercia. ¿Vale? De igual modo queda expreso el periodo. Entonces, si se dieron cuenta, el análisis es exactamente el mismo que hicimos desde el sistema masa resorte. Simplemente que, pues, dependiendo de la naturaleza del sistema, se hacía la consideración del tipo de fuerza o torque que era responsable de la dinámica del sistema y de ahí solucionábamos. ¿Vale? Listo, profe. Bueno. Entonces, para los momentos de inercia vamos a abordar algo que se utiliza para poder calcular los momentos de inercia de los diferentes objetos. El momento de inercia, lo que es como la resistencia que ofrece un objeto a que usted lo quiera rotar, o lo quiera girar, o quiera cambiar su estado de movimiento, ¿sí? A eso hace referencia inercia. Para que lo entendamos mejor, imagínense ustedes un cilindro gigante metálico, sólido, grande, igual de grande usted, que está metido en un eje central que permite que gire. Pero entonces usted lo quiere hacer girar, ¿vale? Entonces, si usted lo quiere hacer girar, ¿eso va a ser fácil o difícil?
No se alcanzan a imaginar eso. Variar. ¿Cómo? ¿No nadie no tiene ni una idea de lo que estoy hablando? Pero, ¿cómo es la cuestión? Me repite que no escuché. Imagínense un cilindro grande metálico que tiene una varilla que lo atraviesa por el centro, pero esa varilla deja que el cilindro rote. Resulta que usted quiere hacer rotar ese cilindro y le hace fuerza. ¿Eso será fácil o difícil de rotar? ¿La varilla está empotrada en dónde? ¿No está empotrada o está En el asesorada? centro. Ah, venga, que les digo yo que se parece a eso. Será para fácil eso. porque si estamos hablando no hay rozamiento ni nada. Realmente no. Ustedes tendrían que haber tenido experiencia con un objeto similar para que me pudieran responder. Yo sí he tenido esa experiencia, pero no se me ocurre qué objeto de la vida real yo para poderles decir. A ver, ¿cuál? Porque es que resulta que usted lo puede hacer con un objeto, con un cilindro pequeño metálico, y usted lo quiere hacer girar, y bueno, eso pone cierta resistencia a querer girar. Ahora, si usted cambia eso a un cilindro gigante metálico y usted lo quiere empujar, eso presenta una resistencia a querer, a dejarse girar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, como con una pesa. y es que ese es el chiste, no tiene que ver con el peso. El peso apunta hacia dónde? Vale. Hacia abajo. Hacia abajo. Usted lo quiere hacer mover en esta dirección. No tiene nada que ver con el peso. ¿Sí me hago entender? Profe, esto es parecido, no sé, a un ejemplo, a un caso de la vida real, por ejemplo, las fichas de dominó, no sé si la ha visto. Hay una secuencia de fichas de dominó de diferentes tamaños. Entonces, Ajá. uno con un solo dedito empuja la más pequeñita y ella va empujando las demás de gran tamaño hasta empujar una gigante solamente con una pequeña. Pues no sería como el ejemplo más apropiado, porque es que ahí lo que se aplica es, bueno, usted hace tumbar una ficha, la ficha va a ganar movimiento. ¿Listo? Esa cantidad de movimiento la transporta a la siguiente, que es un poco más grande. Entonces va a disminuir un poco la velocidad en la que va a caer la ficha, pero igual se sigue transportando el movimiento. Pero como la masa de la segunda ficha es más grande, va a aportar una cantidad de movimiento un poco mayor para la ficha que sigue. Y así sustantivamente. Y pues es justamente la necesaria para hacer que el efecto sea un efecto en cadena. Pero no sería el ejemplo que yo busco. Que no se me ocurre qué carajo se parezca a eso. Usted no ha jugado con pilas, una pendejada así. Saber qué busco yo en internet. No, es que no me ocurre. Les tocó creerme. Entonces, todo objeto con masa presenta una resistencia al cambio de movimiento. Si yo tengo algo quieto y lo quiero empujar, eso presenta una resistencia. ¿Listo? Así no haya resistencia por parte de rozamiento. Así estuviese en una superficie totalmente lisa, eso ofrece una resistencia a querer moverse. Ahora, si hacemos eso para el caso en el que yo lo quiero hacer girar, podemos entrar a hablar en lo que es el momento de inercia. ¿Listo? El momento de inercia es la resistencia que presenta un objeto a querer girar. Depende de la masa del objeto, no necesariamente del peso, pero sí de la masa. Y de la forma en la que esa masa está distribuida en la geometría del objeto. Si el objeto es simétrico, si no es simétrico, si es heterogéneo, si parece una masa ahí como la que yo les estaba mostrando. Pero entonces, también depende del punto sobre el cual yo lo coloqué a girar. Entonces, si yo tengo este objeto, yo quiero agarrar a que fuera más fácil. Si tengo este objeto y lo coloco a girar acá, este sería el eje de giro, ¿cierto? Si lo coloco a girar acá, va a girar de determinada manera, diferente a si lo coloco a girar acá. ¿Cierto que sí? Suponiendo que me dejen girar. ¿Sí me hice entender con eso? ¿O todavía muy complicado? Pero hablen. ¿Te oyó la llamada? No, profe, estamos. Y entonces, digan qué me han entendido o qué no han entendido.
Me preocupan. Digan algo. No, pero no, qué pena, ya. Tengo que desconectar un momento. Bueno, a ver, díganme porque yo necesito saber si me extiendo más en la explicación o si ya me entendieron o qué hago. Profe, qué pena, no, o sea, no entendí de qué están hablando porque como que no tengo que estar un tipo por acá. ¿De qué están hablando? Presten atención, hay 31 personas conectadas. ¿Qué pasó con el resto de 27 personas, más o menos 26 personas? ¿Cómo van? Profe, Diga. Muchachos, yo no puedo continuar si ustedes ni siquiera me dicen dónde carajos tengo que centrarme en la explicación porque yo quedo... ¿Qué hago yo ahí? No, que yo quería hacer el punto en que dijo que hiciera un problema mental de lo que era el cilindro flotando. yo le comenté al profe, el cilindro grandísimo y que se va fácil. Bueno, la pregunta es, ¿se fue que cayó la llamada o qué? No, profe, yo era como que después, como dije, me conecté un momentico por el teléfono acá, ya, pero cuando llegué pues no entendí lo que estaba preguntando. Proveedor, según lo que usted explicó, lo que yo alcanzo a entender es que la resistencia a rotación es distinta dependiendo de hacia dónde se quiera girar, o sea, de sobre qué se quiere girar el objeto. Sí, de eso se trata. Voy a ver si encuentro algo acá porque así nada más. Y si no me toca empezar a yo a aprender a diseñar eso. Vamos a ver si se me sirve. Ah, pero este huepucha es pago. A ver, rotación, torque, momento de inercia. Este de acá. Sí, porque pues si no lo han entendido ustedes deben decirlo. Primero, porque si no dicen nada, ¿cómo carajos hago? Vamos a ver si este sirve o este otro. Tenemos que cargue. Vamos a ver si este sirve. O sea, acá yo ya sé que es pago esa porquería. Entonces, miren. ¿Ven el cilindro ahí rotando? Sí, señor. Fíjense si lo cambio a otro objeto, cómo se comporta. Vea, porquería. Vamos a ver este otro. Venga, ustedes no alcanzaron a ver esa mecánica, ¿no? ¿Rotación? Rotación de objetos rígidos. No, pero la verdad no pasa. Pues sí, profe, pero es que yo de hace ratos. Hace rato, bueno, y ahora esta vaina no carga. A ver, cargue. Mientras tanto yo pienso a ver en qué otro ejemplo. A ver, agarren una pelota, una de tenis, una de fútbol y una pelota medicinal. ¿Ya se las imaginaron? ¿Cuál es la pelota medicinal? ¿Ustedes conocen qué es una pelota de medicinal o no? No, por eso. Una grandota, la que es una cosa de grandota. Ah, es una que llenan de arena o llenan de algo pesado. No. ¿Para qué? ¿Para levantar, hacer pesas o qué? Esa la utilizan sí para hacer terapia y para el gimnasio, o la utilizan también para desarrollar fuerza en las extremidades de los niños. Ah, Sí, vale, profe, ya me la vi. imaginé. O si no, cambiémosla, una de boliche. Listo. Sí, señor. Si ustedes quieren hacer girar la de tenis, la de fútbol y la de boliche, ¿cuál es más fácil y cuál es más difícil? La de tenis. La de tenis, porque Mucho más fácil. La de tenis, y no es porque sea menos pesada, es porque tiene menos masa. La distribución de masa en los tres casos es igual. ¿Listo? Entonces, eso pues, habría que analizarlo mejor. Miremos este de acá. A ver, ¿y este cómo funciona? Es por lo que la de tenis es más pequeña, ¿no? A ver, mostrar, vector de velocidad, mostrar selección del vector, reiniciar todo. Momento de inercia.
Entonces tenemos acá algo con respecto al momento de inercia. Aquí hay torsión aplicada, radio exterior. Ajá. Entonces tengo un objeto al que le puedo variar el radio. Radio interior. Puedo crear un disco. Bien. Masa de la plataforma. ¿Puedo aumentar la masa? ¿Qué pasa? Ah, la masa de la plataforma. Bien, bien, bien. Fuerza de freno. Esto me imagino que es una resistencia, sí. Entonces vamos a colocarla en cero. Hay una regla. Torque, torsión. Ahora aquí. A ver si alcanzo a ver por aquí. Y velocidad, grados, radios, reiniciar todo, fuerza en cualquier dirección, mostrar las componentes. Ahora, ¿cómo se inicia esto? Dale una fuerza de torsión arriba. Acá. Vamos a ver porque está medio lento, no sé si el internet o... Listo. Ajá. Entonces fíjense eso cómo comienza a rotar. El insecto está representando... Ahí ven, esto va a acelerar. Ahí esa vaina está acelerando. Ahí Póngale más poquito, profe, ¿no? ¿Cómo? Póngale una torsión más pequeña. Es que aquí esto como que no me va a facilitar la experiencia, no me va a facilitar la explicación. Aquí, ¿qué más está? Momento de inercia, trabajo, aceleración. Aquí yo lo que le estaría, si yo le aplico una torsión, le estaría aplicando una aceleración, por lo tanto esto va a empezar a aumentar. ¿Y esta flecha de acá qué? No, creo que no me sirve como tal para explicar lo que les digo. Entonces les queda como consulta ampliar eso, porque pues tampoco va a darme a mí el tiempo para poderles explicar toda esa vaina. Presten atención, el momento de inercia se define de esta manera utilizando el teorema de Steiner. Si yo en un objeto como los que les mostré, coloco o defino un punto de giro, o sea, el punto donde apuntilla el tablón, con respecto al centro de masa, y difieren, o sea, no son lo mismo, no son el mismo, entonces va a haber una distancia entre donde está girando y donde se está aplicando la fuerza. Bueno, entonces, con respecto al eje de giro, existe una distancia que se llama D. El momento de inercia de todo el objeto y de todo el sistema se calcula sumando el momento de inercia del centro de masa del objeto, más la masa por la distancia al cuadrado, y este es el teorema de Steiner. Para diferentes objetos que tienen cierta simetría, el centro de masa se calcula a través de una integral. La integral lo que dice es cómo está distribuida la masa en la geometría del objeto. Eso es lo que dice la integral. La distribución de masa alrededor de la geometría del objeto. Y pues además, dependiendo del eje de giro. Porque no es lo mismo colocar un cilindro, que podríamos considerar que esto es un cilindro, a girar así, a que lo coloquemos a girar así. Es diferente. La distribución de masa con respecto al punto en el que está rotando o al eje es diferente. Entonces, según el caso, uno resuelve. Este es un casquete cilíndrico que está girando en el centro. El momento de inercia es este. Se calcula con una integral. De resto, pues uno lo puede buscar en una tabla. Si el cilindro es hueco, pero tiene un grosor más apreciable, acá aparece una suma de radios. Luego, si tenemos un cilindro sólido, el centro de masa, el momento de inercia es este. Está girando sobre el eje central. Si es una placa que tiene dimensiones, grosor y largo, este sería el momento de inercia. Si es una varilla, si la coloco yo a girar en el centro de la longitud, es este de aquí. Si la coloco a girar en un extremo, es este, o sea, varilla, cambio. Y si es una esfera, es esta de acá. Y si es una esfera hueca, es este valor de acá. También incluyo, yo creo que acá en una tabla en el que tenemos el caso para el que el cilindro está rotando a través de un eje que atraviesa la longitud del cilindro. También para un anillo, bueno, acá es este mismo que estaba arriba, la esfera, pero no importa cómo cada uno la coloque. Este es un cascarón esférico, es el mismo que estaba ahí arriba. Entonces, más o menos por ese lado van los momentos de inercia.
Entonces, dependiendo de eso, va a permitir que en el sistema del movimiento armónico simple ofrezca o no cierta resistencia a que eso esté oscilando. Bueno, más o menos por ahí es que va relacionado. Les queda de consulta averiguar más sobre el momento de inercia. Busquen los libros, amplíenlo, porque yo lo incluí acá a modo de repaso, porque pues uno supone que eso ya lo ven en otro curso. Porque para darlo completo, tendría que empezar a definir centros de masa de sistemas discretos, luego entramos a continuos, luego empezamos a hacer integrales volumétricas. Y pues ustedes tienen que estar duchos en integrales volumétricas. ¿Qué tal andan en integrales volumétricas? Tocar un repaso porque Acá de tocar un repaso importante. Un repaso. Ahora imagínense que yo les quiero hacer el repaso en este curso. ¿Hasta cuándo duramos? no, o sea, un repaso como trabajo independiente para retomar. Exactamente. Porque pues ya uno las muestra acá, porque en serio uno, pues, uno asume que, por ejemplo, esto lo han hecho en un cálculo. En cálculo integral alcanza uno a abordar el tema. Profe, una cosita, lo de inercia no está en la presentación que subió al plato. O sea, No, no está. pasamos del péndulo de torsión a esto, a lo que está presentando. Sí, exactamente. ¿Por qué? Ah, usted me dice que O las sea, diapositivas. esto de momento de inercia no está en la presentación que subió Ah, al plato. porque lo incluí recientemente. Yo todavía estoy trabajando en las diapositivas, entonces cuando las tenga vuelvo y se las paso. Ah, vale, listo. Listo, entonces acá. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les queda como consulta profundizar en el momento de inercia y lo que tiene que ver con la energía de un acelerador armónico. ¿Cómo, profe? La segunda, pues. Lo que dice la diapositiva. ¿Sí ven la diapositiva? Sí, señor. Eso es consulta y lo del momento de inercia. Bueno, Listo, profe. y si pueden ampliar más o adelantar más de la clase, mejor, porque los veo bastante inactivos. No han llegado ni al 10% de participación. No llegan al 10%. Entonces pilas, porque si no, el último parcial ya saben cómo va la vuelta. Dejamos la clase hasta aquí. ¿Vale? Listo, Listo, profe. profe. Bueno, hasta Listo, luego. profe. Salir, Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. profe. Feliz tarde.